trabajadores de todo el mundo están en peligro. Vivimos en la época de sé tu propio jefe, la época de las gig economy, la época del home office, la época en la que el hombre ya no posee un trabajo, sino que el trabajo posee al hombre. Por eso es importante recordar que la historia de la clase obrera está repleta de luchas y sucesos. Desde la revolución industrial, la clase trabajadora ha sido víctima de explotación, pobreza y falta de derechos laborales. Sin embargo, también ha habido momentos en los que la clase obrera se ha unido y ha luchado por sus derechos, logrando importantes victorias que cambiaron el curso de la historia. Y este video no es más que 5 de las tantas que podríamos nombrar. Número 2. La Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro y el movimiento 26 de julio. Tuvo lugar en 1959 y supuso la victoria de los revolucionarios sobre el gobierno dictatorial de Fulgencio Batista. La Revolución Cubana llevó a la creación del primer estado de ideología socialista en América Latina y se convirtió en una referencia para la lucha obrera a nivel mundial. Número 3. La Revolución Mexicana fue un movimiento político y social que tuvo lugar entre 1910 y 1920 en México. En principio fue un movimiento de resistencia contra el gobierno del dictador Porfirio Díaz, quien había gobernado México por más de 30 años. La Revolución Mexicana fue liderada por una serie de líderes políticos y militares, incluyendo a Emiliano Zapata y Pancho Villa. El movimiento buscaba la creación de un estado más justo y democrático, que promoviera la igualdad social y económica, un ejemplo de unión y lucha para trabajadores y campesinos. Número 4. La Comuna de París. Fue un breve pero intenso episodio para la historia de Francia, que tuvo lugar en 1871. Durante 2 meses, la ciudad de París fue gobernada por la clase obrera y los campesinos que se habían levantado contra el gobierno francés. La Comuna de París se caracterizó por la participación activa de las mujeres y por el intento de creación de una sociedad más justa e igualitaria. Aunque la Comuna de París fue finalmente aplastada por el gobierno francés, su legado fue enorme y se convirtió en un referente para las luchas obreras posteriores. Número 5, y quizás la más importante porque llevó a la creación de un imperio con ideología marxista, la Revolución de Octubre, también conocida como la Revolución Rusa, tuvo lugar en 1917 y supuso la victoria de los bolcheviques liderados por Lenin sobre el gobierno zarista. Como dijimos, la Revolución de Octubre llevó a la creación de la Unión Soviética, el primer estado socialista del mundo. Cuando Marx hablaba de conciencia de clases, le hablaba al proletariado, al obrero, a ese ser humano que no tiene nada que perder, pero sí mucho por ganar. Como él mismo decía, la lucha de la clase obrera contra la clase capitalista no es una lucha por privilegios y monopolios, sino por la abolición de todas las clases y por una sociedad en la que ya no haya explotadores ni explotados.